Hola amigos, damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que se vienen sumando a nuestra transmisión en el día de hoy. Queremos agradecer también a la radio Nuevo Amanecer del 103.3, el cual transmite para toda el litoral central, ¿cierto? Además de la radio Presencia del Altísimo del 103.9, el cual transmite para la provincia de Quillota, Limache, La Cruz, La Calera, Hijuelas y Nogales, todo el sector, ¿cierto?, norte de aquella provincia. Así también a través de nuestro canal de YouTube, Chile Cristiano, ¿cierto? En las próximas semanas vamos a estar transmitiendo a través de aquel lugar. Así que queremos dar gracias, ¿cierto?, por su sintonía y el deseo de querer informarse a lo que es nuestra actual Carta Fundamental. Estamos en el artículo 5, terminamos de analizar el artículo 5 y vamos a comenzar también a leer también lo que es el artículo 7 y el artículo 8, para que usted sepa a qué se refiere, ¿cierto? Aquello que es tan importante porque habla sobre la probidad administrativa, habla sobre el derecho, ¿cierto?, que corresponde a los que están, ¿cierto?, en autoridad en cuanto a transparentar sus intereses y patrimonio. Así que vamos a estar conversando sobre aquello. También tenemos otros temas para poder ir avanzando en nuestro programa y le damos la más cordial bienvenida, ¿cierto?, a nuestro panelista Rodolfo Torres, profesor, escritor, ¿cierto? Así que una vez más damos gracias a Dios por la vida de Rodolfo. Así que, ¿cómo está Rodolfo? Mira, en verdad, y hablando sinceramente, triste. Triste porque uno toma conocimiento de algunas declaraciones que se hacen por grandes corporaciones evangélicas en relación con el plebiscito y no están, digamos, asociadas al peligro que nosotros estamos viviendo, pero enseguida más adelante te puedo compartir cuál es la justificación de esta tristeza. Muy bien, muy bien. Bueno, importante, ¿cierto?, saber qué es lo que está sucediendo en la actualidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en el pueblo cristiano también? ¿Qué es la manera de pensar que cada uno está teniendo? Para nosotros, como hijos de Dios, ¿cierto?, tenemos una carta fundamental que se llama la palabra de Dios. Es ahí donde están todas, ¿cierto?, nuestras ideas, están todas nuestras libertades, está la convicción, ¿cierto?, de una vida pacífica, una vida tranquila, una vida próspera en la bendición del Señor. Así que, Rodolfo, cuéntanos un poco entonces sobre aquello, qué es lo que está sucediendo actualmente. Claro, mira, nosotros tenemos al portas prácticamente ya, porque los días que faltan, ¿no es cierto?, son la nada misma para enfrentar este plebiscito. Y en la medida en que pasan los días, uno va conociendo declaraciones. Todas, en su mayoría, están en la línea del sentimiento más profundo que hay en una alma, en una vida evangélica. Pero digo que estoy triste en esta ocasión porque acabo de leer ayer la declaración de la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios es una corporación muy grande en nuestro país, está presente en todo el mundo, nace después del avivamiento pentecostal en los Estados Unidos de América. Y aquí está presente en casi todas las ciudades del país. Es una corporación grande que tiene una interesante antigüedad. Entonces ellos hacen una declaración que la tengo aquí presente en el escritorio, en donde dan a entender, bueno, varias cosas con relación a lo que sería para ellos su fundamentación bíblica. Pero en síntesis lo que ellos le dicen a los laicos, y en ese sentido están incluidos los pastores y las congregaciones, que los dejan en libertad de acción, para que ellos decidan personalmente si marcar la opción apruebo o si les parece marcar la opción rechazo. Y esto produce tristeza porque nos enteramos que los líderes de esta gran corporación no están conscientes que la libertad religiosa de la que ellos disfrutan como predicadores, pastores y evangelistas está en peligro si gana la opción apruebo. Dejarle a los laicos, a los miembros de la iglesia, esa responsabilidad
¿no es cierto?, no teniendo los laicos, los miembros de la Iglesia, toda la información jurídica y la información teológica apropiada, ¿no es cierto?, es para que sean presas de la propaganda. Digamos que el 24 de septiembre estaría partiendo la franja electoral, ¿no es cierto? Así que ellos quedan a merced de los sentimientos que le provoquen los spots que salgan por el rechazo o el apruebo. Los hermanos no tienen la capacidad, pero el liderazgo, la directiva nacional de una corporación de este tamaño, tiene que tener claro que la libertad religiosa de la que ellos disfrutan se acaba. Ahora, haciendo un paréntesis, estimado Freddy, también me produce tristeza de que muchos activistas cristianos, y yo lo digo esto con mucho respeto, que también muchos abogados cristianos no entienden el peligro que se cierne sobre nosotros en relación con la libertad religiosa, porque nosotros miramos la libertad religiosa en su abanico completo, pero hay un detalle que es el que a nosotros nos aflige, nos complica y que tristemente, digamos, no se tiene en consideración. ¿Cuál es ese aspecto, Rodolfo? Quiere que siga correcto. Sí, mira, sí. Es importante que nosotros tomemos conciencia de algo, ¿no es cierto? La libertad religiosa que existe en Chile es única en el mundo. No hay otro país de la tierra, de los 194 países que hay en el mundo, ¿no es cierto? Ninguno tiene la libertad religiosa que tiene Chile. Y en el caso específico de nosotros los evangélicos, disfrutamos, ¿no es cierto?, de una libertad religiosa total. Y nosotros tenemos una ley de cultos, ¿no es cierto?, que en el artículo 7º y en el inciso C se faculta, ¿no es cierto?, se le concede a los pastores y evangelistas chilenos, se les concede la autoridad, se les concede el poder, se les concede la libertad para que ellos prediquen su doctrina cristiana por todos los medios existentes, virtuales y físicos, a cualquier hora del día, llegando a cualquier parte del territorio nacional. Ese inciso, el inciso C del artículo 7º de la ley 19.638 de culto, es único en el mundo. Cuando los líderes de las agrupaciones pastorales trabajaron por estas cosas, nunca se imaginaron el tremendo bien jurídico que adquirieron para todas las religiones y que es particularmente importante para la Iglesia evangélica. Ese inciso de ese artículo le permite a un pastor evangélico, ¿no es cierto?, pararse, incluso hacer una cadena nacional de radio y televisión y decirle al país, hablarle con toda claridad acerca del pecado de la homosexualidad, del lesbianismo y sus consecuencias jurídicas, como el acuerdo de unión civil y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Bueno, eso, ¿no es cierto?, está fundado porque nosotros tenemos una constitución que define la familia basada en el artículo 102 del Código Civil. Eso no existe en ninguna parte. Yo te hablaba el otro día del pastor George Williamson, que está sufriendo en este momento porque él puso en su Facebook una expresión de alegría porque se suspendió por este año de pandemia en Londres la marcha del orgullo gay. Una nueva constitución va a dejar fuera el concepto de familia que tenemos nosotros y va a consagrar constitucionalmente, y yo te aseguro, Freddy, que ellos no solo van a tener 2/3, yo pienso que ellos podrían incluso llegar hasta tener el 70, 75, incluso el 80% de la convención mixta o de la convención constituyente. Ellos van a tener 80%, porque toda la gente piensa, ¿no es cierto?, que llegó la hora en que se le dé el beneficio del matrimonio a las personas del mismo sexo. Entonces, cuando eso se consagra, eso pasa a ser ley, ¿no es cierto? Tú sí lo tienes claro. Cuando se consagra pasa a ser ley suprema y después con todas las leyes derivadas que surgen, eso se fortalece aún más.
Bueno, va a haber libertad religiosa en la nueva constitución, sí la va a haber, pero va a ser no en los mismos términos que la tenemos ahora. Va a ser, ¿no es cierto?, la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y la libre circulación de todos los cultos, pero dice algo más, que no se opongan a la ley. Es decir, ¿no es cierto?, si la ley consagra que el matrimonio es independiente, de sea entre mujer, entre hombre o mujer, ¿no es cierto?, esa es la ley. Entonces, si tú tienes una libertad religiosa, pero tú no vas a poder criticar, tú no vas a poder cuestionar, tú no vas a poder denunciar proféticamente, como lo hace la iglesia, el pecado que hay en un matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres. ¿Quiénes lo hacen? En cualquier país de Europa, incluso en Norteamérica, ¿no es cierto?, quienes lo hacen pagan una multa. Esa multa es el doble si lo hacen por segunda vez. La multa es el triple si lo hacen por tercera vez. Y en la cuarta reincidencia, el pastor va preso. Va preso. Así que cuando un pastor esté predicando en el púlpito, ¿no es cierto? Esto no tienen por qué saberlo los laicos, los hermanos. Cuando un pastor esté predicando en el púlpito y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, lo estorba, el Espíritu Santo lo reprenda, el Espíritu Santo lo excite para que él predique contra el adulterio, contra la homosexualidad, entonces, y si él lo hace, ¿no es cierto?, y si una persona lo escucha, esa persona lo va a denunciar y ese pastor entra. Eso va a suceder. Ahora, te digo sinceramente, esta limitación a la libertad religiosa en esta parte tan fundamental va a venir a Chile, ya sea mañana si gane el apruebo o va a venir en 5 o 6 años más. Eso es independiente. Pero si gana el rechazo, ¿no es cierto?, esa limitación se va a demorar, capaz que se demore hasta 10 años en aplicarse en Chile. Pero si gana el apruebo, se va a aplicar inmediatamente. Entonces, cuando tú le das libertad de acción a los hermanos para que voten como quieran, ellos no saben a lo que se están exponiendo. En este momento tenemos muchos pastores en Europa y en Norteamérica, yo te hablo de Canadá y te hablo de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que están sufriendo en este momento las cosas. Ahora, no solo los pastores, también los ciudadanos, como yo te decía el otro día, si a ti en Canadá te invitan para un matrimonio y tú dices, ¿es un matrimonio hombre-mujer o hombre-hombre? Eso allá es discriminatorio y estás sujeto a una multa, con la misma agravante, reincidencia, excarcelación. Fíjate que allá han sido casi llevados a la cárcel, incluso obispos católicos, que siempre se supone que tienen un estatus especial. Entonces, los pastores en Canadá, tristemente, en su inmensa mayoría, se han acomodado a esta realidad. Y es triste escuchar a los pastores canadienses, por ejemplo, predicar, porque ellos te hablan de la existencia de Dios, te dan los argumentos ontológicos, el argumento teleológico, el argumento histórico, el argumento antropológico, etc. Ellos hablan y allí no hay problema con eso. Pero si ellos quieren empezar a hablar de la santidad de Dios, ahí van presos. Entonces es triste, ¿no es cierto?, que una corporación como la Iglesia de Dios, el tamaño que tiene, sus líderes les dejen en libertad de acción a los hermanos, sabiendo que esa limitación, ese término de la libertad religiosa les va a afectar a ellos. Es muy importante ese punto, estimado Félix. Yo sé que los abogados cristianos, ninguno de ellos es pastor, ¿no es cierto?, ni tampoco han estudiado teología. Entonces, no tienen, digamos, el sentimiento de lo que eso significa. Sí. Pero como decía el otro día, ¿no es cierto?, el pastor pentecostal es un pastor, digamos, que le da mucha libertad al Espíritu Santo. No es que todos los domingos prediquen contra la homosexualidad, pero de vez en cuando lo hace. Lo que pasa es que está escrito, Rodolfo, está escrito. Mira, quisiera saludar, ¿cierto?, a Carriola, ¿cierto?, a nuestro buen amigo, señor director, que está ahí, nos acompaña, dice que Dios les bendiga en el día de hoy. Saludar a Susan Wellis, ¿cierto?, que está viendo también esta transmisión. Y Juan Pablo hace acá un comentario bien curioso que me gustaría un poco corregirlo, aclararlo. Dice, la libertad religiosa no está en peligro. Lo que señala es mera ignorancia. No es única en el mundo. La libertad de culto no se inventó en Chile.
son normas inspiradas en países avanzados. A ver, lo primero que tenemos que decir es que una persona no es ignorante por pensar distinto o decir algo diferente. Y lo segundo importante acá es que la libertad religiosa se encuentra en nuestra Carta Fundamental, ¿cierto? Artículo 19, número 6. Ahí se encuentra fundamentado, ¿cierto?, la libertad de culto y el ejercicio de todas las religiones, de todos los cultos que no se opongan a la moral, a la buena costumbre y al orden público. Ahora, me han preguntado algunas personas, ¿qué sucede, ¿cierto?, si en el caso que nos saquen ese precepto constitucional, la libertad religiosa está contemplada en los tratados internacionales? Haciendo mención a aquello, la gran pregunta es, perfecto, la podemos sacar de nuestra Carta Fundamental y va a seguir, ¿cierto?, respetándose porque está en un tratado internacional. Ahora, la pregunta es, si a un ministro de culto se le restringe, ¿cierto?, su libertad religiosa, por ejemplo, no le permiten hacer los cultos, o por ejemplo, le imponen ciertos sermones que tiene que decir a la membresía, o interviene su organización, ¿cierto?, religiosa, ¿ante quién va a poder recurrir ese pastor? Porque recordemos que nuestra Constitución contempla el recurso de amparo, la acción de protección, que lo que busca es resguardar estos derechos que están en nuestra Carta Fundamental. Entonces, no habría acción de amparo ni acción de protección. Y ese pastor tendría que recurrir a tribunales internacionales. Estimado Rodolfo, yo le pregunto a usted, ¿existe una viabilidad práctica que un pastor pueda recurrir a un tribunal internacional en nuestro país? Bueno, en mi opinión, yo lo veo casi prácticamente imposible. Claro. Bueno, mira, yo te quiero decir dos cosas con relación a eso. Primero, no van a sacar la libertad religiosa, porque la libertad religiosa está en los tratados internacionales y se supone que esa es una de las fronteras que ellos no pueden cruzar. La libertad religiosa va a estar. Si el problema está, ¿no es cierto? El problema está bueno, hay dos cosas que decir un poco sobre eso, ¿eh? Habría dos cosas que decir un poco sobre eso. Decirte que efectivamente la libertad religiosa está en los tratados internacionales, pero no existe en la práctica. No existe en la práctica. Y si me das un minuto para poder explicar. Por ejemplo, en China, en este momento, están quemando, están destruyendo los templos cristianos, y tú lo sabes porque eso sale en Facebook a cada rato. En Rusia, los testigos de Jehová están proscritos. En algunos países, ¿no es cierto?, que son de islámicos sunitas, persiguen a los islámicos chiitas. Y los islámicos chiitas que hacen la yihad atentan terroríficamente en muchos países islámicos de origen sunita y más un montón de gente. Bueno, y te explico, en toda Europa y en toda Norteamérica, ¿no es cierto?, existe esta prohibición. Los pastores pueden ejercer su ministerio, pero no pueden hablar, no pueden enseñar la sexualidad bíblica. Si ese es el punto, ese es el punto. Hay un pastor, digamos, en Canadá, simplemente leyó lo que la Biblia cuando dice que no entrarán al reino de los cielos los que se acuestan con hombres, o los homosexuales no entrarán al reino de los cielos, y él se fue preso. En este momento tenemos ese pastor allá en Londres. Hay una persona que recién escribió allí porque apareció su comentario, ¿no es cierto?, un tal Juan Pablo que dice que eso no existe. Yo le pido a Juan Pablo que él investigue por sí mismo, que escriba, googlee por favor. Si está todavía Juan Pablo ahí, googlee, ponga J-O-H-S, Williamson, George Williams, googleelo ahí, escríbalo en el Google y le va a explicar la situación. Oye, en Londres no se hizo la marcha del orgullo gay. Y él escribió en su Facebook personal, ¿no es cierto?, que maravilloso que esto no se haya hecho porque no se puede celebrar el pecado. Tristemente eso lo leyó un concejal. Ese concejal se lo transmitió, ¿no es cierto?, a su jefe directo.
ellos escribieron al ministro del Interior para que expulsaran al pastor porque él estaba predicando, haciendo un discurso de odio. Eso es libertad religiosa. O sea, mira, tú, en la libertad religiosa que va a existir en Chile, tú vas a poder enseñar que Dios existe, vas a poder hablar de la naturaleza de Jesucristo, pero tú no vas a poder decir que Jesucristo dijo, no habéis oído que al principio varón y hembra los creó, porque resulta que en la cultura del mundo europeo y del mundo norteamericano ya no existe el concepto hombre y mujer, solamente existe un ser humano y las personas son lo que dicen sentir, que es la ideología de género, como tú lo sabes. Entonces, un hombre, ¿no es cierto?, puede tener una infraestructura masculina, pero él se dice que es mujer. Y hay en este momento en Estados Unidos y en Canadá y en Europa muchos problemas, porque estas personas, ¿no es cierto?, quieren ocupar el baño de las mujeres. Cuando van presos quieren ir a la sección mujeres y allí se complica. Bueno, no podemos tampoco exacerbar las excepcionalidades, porque hay un varón que se sentía mujer, pidió entrar a la sección mujeres y se lo permitieron, dada, digamos, la identidad de género que está aprobada, y se violó a 6 mujeres. Bueno, pero ese es el punto. No existe la libertad religiosa. O sea, existe la libertad religiosa para que tú hables de Dios, pero no puedes explicar la santidad de Dios. Y para nosotros, los predicadores pentecostales, eso es el fin de la libertad religiosa. Y si hay alguien que cuestiona, incluso algún pastor u obispo que cuestiona lo que yo estoy diciendo, por favor, entra al internet, escriba esos nombres, hágale pregunta al Google y al Google le va a contar todos estos casos, ¿no es cierto? Y para un pastor pentecostal chileno que le impidan predicar contra el adulterio, contra la abominación que son las relaciones homosexuales, eso es el fin de su libertad religiosa. Sí, importante lo que nos comenta Rodolfo. Quisiera un poco comentar lo que dice el artículo 7º, ¿cierto?, de nuestra Constitución, que habla un poco sobre estas limitaciones que tienen los organismos públicos para actuar. Dice: los órganos de Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley. O sea, una vez más, nuestra Constitución contempla entonces esta limitación, ¿cierto?, que tienen los órganos del Estado para actuar válidamente. Por ejemplo, un tribunal civil no se puede inmiscuir en asuntos que sean de tribunales penales. O, por ejemplo, un tribunal electoral no se puede inmiscuir en asuntos que le correspondan a los tribunales civiles. Así tenemos la separación de funciones dentro de nuestra administración. Recordemos que la Constitución viene a regular el uso del poder, de la fuerza, de las atribuciones. Entonces acá tenemos claramente una expresión de aquello. Rodolfo, cuéntanos un poco esto de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa que está en juego, que está en nuestra actual Constitución, ¿cierto? Mira, el artículo 19, número 12, habla de la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades de conformidad a la ley, la que debe ser de quórum calificado. La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social. A ver, primero, esta libertad de emitir opinión va en directa relación con la libertad de predicación, con la libertad de emitir cierta información, porque eso es, esta facultad de emitir información, ¿qué es lo que es? Es la predicación, es el anuncio, son las buenas nuevas, ¿cierto?, que damos a la gente. Entonces, esta libertad en que ningún organismo puede intervenir lo que yo diga u ordenarme diciéndome lo que yo tenga que decir, es una real garantía que también hoy está en peligro. Claro, bueno, te felicito, Freddy, tú estás impregnado de la libertad religiosa que existe en Chile.
pero así como la está describiendo, esa libertad religiosa ya no existe en Estados Unidos y en Canadá. Te comparto, porque probablemente, digamos, tu especialidad sea no, te comparto, ¿no es cierto?, que en los últimos 2 años de Obama, los pastores tenían que mandar el mensaje escrito a la oficina del gobernador el día jueves. El día jueves tenía que estar el mensaje escrito en el escritorio del gobernador, y ahí habían revisores que decían y le daban el visto bueno y tachaban todo lo que no se podía decir. Por eso la gente votó por Trump. La gente votó por Trump. Cuando el otro día, digamos, en la convención demócrata, la Michelle Obama, ¿no es cierto?, se lamentaba que estuviera Trump en el gobierno, Trump le respondió y le dijo, oye, ¿por qué no le dicen, díganle por favor a Michelle que yo estoy aquí por lo que hizo su esposo? Obama, que aplicó, ¿no es cierto?, hasta donde más pudo la ideología de género, hasta ese punto llegó. Así que en esos países, mira, este tema de que se coarta la libertad religiosa en el sentido de que tú puedes opinar de política, de deporte, de ciencia, pero no puedes opinar de sexualidad. No puedes en esos países opinar de sexualidad, ni siquiera, ¿no es cierto?, ni siquiera con el atenuante en que tú dices es mi opinión personal, que es la forma como tú te salvas en Chile. En esos países no se puede hacer, porque hay, ¿no es cierto?, una nueva sexualidad que está estampada en la ley. Así que esa libertad de expresión no va a existir en la nueva constitución en Chile, porque esto que ya está en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, ¿no es cierto?, y en Europa, esa marea, esa lava de ese volcán es la que viene arrastrándose para acá, y nosotros vamos a ser uno de los primeros países en, ¿no es cierto?, ser permeados con esto. Por eso yo le advierto, digamos, de tan profundo corazón y con tanta vehemencia a los pastores para que tomen conciencia de esto, porque como tú dices, cuando a un pastor le coartan una predicación, ya prácticamente perdió la libertad religiosa, porque tú vas a poder enseñar de todo, pero no puedes enseñar la sexualidad bíblica. No sé si puede hacer esa distinción tan... Y eso es el término de la libertad religiosa. Nosotros los predicadores pentecostales nos gusta darle con todo. Y entre los pastores compiten quién es más duro para denunciar el pecado, ¿no es cierto? Oye, y esto se llega tan lejos que, por ejemplo, si en una corporación grande, no sé cuál es el tamaño de tu iglesia, estimado Fred, en una corporación grande, si un pastor, ¿no es cierto?, sale del closet, como se dice, y dice que es homosexual, no lo pueden despedir, no le pueden quitar su ministerio, lo tienen que dejar predicar, y si él se casa con otro hombre, está haciendo algo legal, no se puede hacer nada en contra de él, porque las corporaciones religiosas también están afectas a la ley de antidiscriminación, que ya empezó, ¿no es cierto?, a reformarse en nuestro país, y se reforma en ese sentido, po. Igual la ley de incitación al odio, se avanza hasta que te llega, hasta que te hacen callar a ti en ese aspecto. Sí. Así que eso que tú dices ya no existe, esa libertad de expresión ya no existe. Y la libertad, mira, si la libertad religiosa va a existir en la nueva constitución, pero va a existir en estos términos: libertad de conciencia, manifestación de todas las creencias, solo que va a ser en tu casa y en el templo que sea propiedad de la iglesia, ya no en las calles y en las plazas, y libre circulación de todos los cultos, que no se opongan a la nueva ley sexual que existe en el país. Claro, el gran problema... Es horrible, sí, estimado. Sí, es lo que vemos, lamentablemente, que es lo que se viene, este sistema de nuevo orden mundial, ¿cierto?, donde el nombre de Jesucristo, lamentablemente, es el que no se puede anunciar. Los dogmas que están en la palabra de Dios tampoco se pueden dar a conocer a la gente de forma libre. Eso es lo que hoy vemos como atentatorio, ¿cierto? Porque como usted bien dice, puede ser que se mantengan algunos preceptos o algunas ideas. El tema es que de la Constitución nos vamos a remitir a la ley. Y la ley va a poner las limitaciones, por ejemplo, en que una persona no pueda, ¿cierto?, sentirse vulnerada al decir que es un pecador, por ejemplo, o que es una persona que tiene una desviación sexual y que eso Dios lo condena, porque eso está escrito en la palabra de Dios también. Entonces, cada vez más se va a suprimir, ¿cierto?,
los valores y las principales ideas que están en la palabra de Dios. Por eso, esto es abrir la puerta a muchas cosas que pueden suceder, ¿cierto? Y que obviamente pueden y van a afectar a la libertad religiosa. Esa es la persecución que hoy se vive. Exacto. Lo repito, digamos, si a un pastor pentecostal, a un pastor o evangelista, evangélico pentecostal, los pastores protestantes no tienen problema en adaptarse a esta nueva cultura, y de hecho ellos han emitido declaraciones aprobando eso, partiendo por la iglesia luterana. Pero para un pastor pentecostal, un evangelista pentecostal, que no pueda enseñar la sexualidad bíblica, que es una doctrina fundamental en las escrituras, eso es el término de su libertad religiosa, de su libertad de expresión, de su libertad de opinión. Y yo quiero decirte más, fíjate que esta nueva sexualidad constitucional incluso afecta la libertad de enseñanza y por lo tanto destruye la democracia. Te comparto como en Canadá y en los países de Europa ya esta nueva sexualidad, la sexualidad libre, ¿no es cierto? No sé cómo llamarle, la sexualidad abierta, sí. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera, etcétera, hace de que, por ejemplo, muchas familias cristianas en Canadá y en algunos países de Europa, que son muy pocas, afortunadamente, ellos como a sus hijos les enseñan esta nueva sexualidad, porque esta nueva sexualidad impregna los currículos muy rápidamente. Como a sus hijos les enseñan esto, entonces estas familias se ven obligadas o se sienten obligadas a sacar sus hijos de los colegios públicos que son gratuitos, y para que les sigan enseñando su doctrina cristiana los ponen en colegios particulares que son carísimos, y muchas familias, ¿no es cierto?, en Canadá, en Estados Unidos no pueden pagar esa educación porque el colegio particular, que tiene un poco más de libertad curricular, ¿no es cierto?, tiene costo. Así que a la larga, esta nueva sexualidad, digamos, destruye la democracia como la hemos conocido. Sí, qué importante. Sí. Bueno, es importante lo que hoy vemos, ¿cierto? Que hay intereses internacionales, nacionales también respecto a un cambio constitucional, ¿cierto? Y que obviamente la finalidad de este programa es poder informar qué es lo que hoy tenemos en nuestra Carta Fundamental y además lo que vemos en otros países, qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? Como en Canadá, en Estados Unidos, y lo que podría suceder acá. Muchas personas dicen, por ejemplo, no creo que sea así, no, si esto va a ser más mesurado. Yo me pregunto realmente, con iniciativas como la despenalización, ¿cierto?, de las relaciones sexuales, el artículo 365 del Código Penal, y así otras iniciativas de nuestros legisladores, lo que no ha podido entrar por el Congreso va a entrar por la Constituyente. Entonces, el gran riesgo que hoy vemos es aquello que no se puede aprobar por la Cámara de Diputados, bueno, lo establecemos como derecho en una nueva Carta Fundamental. Por eso es importante que la gente esté informada, sepa cuáles son las maquinaciones. Vemos, por ejemplo, la ESI, la educación sexual integral, hacia dónde apunta y obviamente va a querer estar dentro de nuestra Carta Fundamental. Esta es la gran oportunidad para que la agenda internacional se pueda instalar de lleno en nuestra actual Constitución. Claro, el tema está, Freddy, que ellos consagran esta nueva concepción de la sexualidad, sí. Y en el momento que la consagran, inmediata y en forma automática, diría yo, te hacen una ley en que a ti te penalizan por criticarla, te penalizan por cuestionarla, es decir, te consagran la nueva sexualidad y te cierran la boca a ti contra eso, etcétera. Eso no puede ser. Yo voy a seguir dando este mensaje, digamos, en cada oportunidad que tengo. Cuesta explicarlo, digamos, porque hay que tener las palabras precisas. El Espíritu Santo tiene que abrirle el entendimiento a los pastores, por eso que produce tristeza esta declaración que hace, porque dejarle a los laicos que no entienden eso. Los laicos, mira, de nuestra iglesia no tienen mayor problema porque ellos no predican, ellos no enseñan, así que o rara vez lo hacen. Por lo tanto, digamos, ellos tienen tantos temas que predicar, pero el pastor que está llamado a enseñarle todo a la gente, a ellos se le acaba la libertad de expresión. A mí me gustaría, si me lo permites, estimado Freddy, pasar al segundo punto que yo te compartía, porque encuentro que allí tenemos la filtración de un contenido constitucional que es relevante. Sí, adelante, por favor, Rodolfo, cuéntanos.
Correcto. Mira, apareció un artículo en el periódico en donde se explican las reacciones que se han producido en los partidos de la oposición después que el presidente diera a conocer su decálogo. ¿Ah? Entonces, los líderes de los partidos de la oposición han respondido diciendo de que sí, que efectivamente ellos han estado trabajando el tema de los contenidos. ¿Ah? Dicen que su think tank que tienen los partidos, que son los centros de pensamiento, ¿no es cierto? Dice que ya están trabajando en contenidos constitucionales y que en algún momento los van a dar a conocer. Bueno, y aquí en el artículo, digamos, está lo que piensa el Partido Radical, lo que piensa la Democracia Cristiana, algunos partidos del Frente Amplio, pero en el caso del PPD, partido al cual pertenece el senador Girardi, que ha hablado en 4 ocasiones que en Chile se acaba la propiedad privada, ¿no es cierto?, la propiedad privada, ellos han dicho así, y yo quiero que tú apliques tu mejor mentalidad de abogado y jurídica para entender esto. Dice, en el PPD, por ejemplo, estoy leyendo textualmente el artículo, en el PPD, por ejemplo, se conformó un equipo liderado por el exministro Sexpress, Jorge Insunza, donde elaboraron un principio de propuesta constitucional. En este documento detallan algunos contenidos como que Chile tenga un Estado social y democrático de derecho, que se equilibren los poderes del Estado bajo un sistema semipresidencial o parlamentario, y escucha lo último, y que se respete el derecho de propiedad, pero agregándole, abre comillas, una función social, cierre de comillas. O sea, el PPD ya no es un desvarío, ya no es un chispoteo, ¿no es cierto?, del senador Girardi, sino que ahora es el PPD, un partido importante, ¿no es cierto?, que dice que sí, que va a estar en la Constitución, o sea, ellos van a proponer a la Constitución el derecho a propiedad, pero agregándole una función social. A mí, ¿no es cierto?, se me viene a la mente lo siguiente: si tú tienes una casa que tiene 4 dormitorios y ustedes, ¿no es cierto?, ocupan solamente 2, a mí se me figura que esos 2 dormitorios que tú no ocupas, el gobierno le va a dar una función social. Eso era lo mismo que estaba pensando. De dárselo a personas que no tienen, a las personas en situación de calle. ¿Qué me dices tú? Esto ya no es el senador Girardi, digamos, en un chispoteo, en un programa de farándula. Esto es el PPD en una declaración oficial. Hagamos un ejemplo, pues. Otro ejemplo un poco más práctico. Por ejemplo, usted hereda una propiedad, ¿cierto? Sus papás fallecieron, queda la masa hereditaria, hay un inmueble que le pertenece a todos sus hermanos. Bueno, como existe una función social de la propiedad, bueno, traspasémosle esa propiedad al Estado para que otras personas la puedan habitar y obviamente usted no tenga derecho sobre esa propiedad. Porque lo que se quiere es que las propiedades las administre el Estado. ¿Quién va a decidir qué cosa, ¿cierto?, lo inmueble tiene una función social? Lo va a decidir el Estado. Como lo va a decidir el Estado, nos preguntamos entonces, bueno, yo no voy a entonces tener participación sobre ese inmueble a pesar de que fue heredado, porque ahora obviamente como es un Estado solidario, todos tenemos que ayudarnos y ayudar a los que obviamente no tienen nada, y los que tienen poquitito, ese poquitito se lo quitan para repartirlo a los que no tienen nada. Entonces ese inmueble tendría que ser usado por otras personas y usted pierde ese derecho. Yo de verdad que me pregunto, me encantaría que la gente se diera cuenta de lo que está en peligro, tanto en cuanto a los valores como a la propiedad. ¿Por qué? Porque el Estado se podría ahorrar recursos, ¿cierto?, en subsidios. No tendría para qué entregar subsidios entonces, porque esas propiedades pasarían al uso de los particulares. O sea, derechamente una expropiación sobre mi dominio. Sí, a mí me agrada mucho, sinceramente, Freddy, el comentario que tú haces, porque yo pensé que esa explicación que yo daba la estaba dando en mi carácter de lego, en mi carácter de ciudadano de a pie, en mi carácter, ¿no es cierto?,
de persona de la calle, pero tú eres un abogado, o sea, no estaba tan lejos en mi apreciación de lo que significa tener una casa, ¿no es cierto?, que tenga que se le pueda dar una función social. No me imagino, digamos, cómo eso, una propiedad privada de una empresa que tenga un par de galpones desocupados, ¿no es cierto? Me imagino una institución grande, qué sé yo, como el Club de Leones, no sé, el Rotary, el Automóvil Club, Sí. que tenga disponibilidad de espacios, de recursos, darle una función social. Esto es destruir la propiedad privada, digamos, lo más importante del hombre, que también es una doctrina bíblica, la propiedad privada. Así es, así es. Eso en el fondo Jesús, hacia allá va. El Señor Jesús, ¿no es cierto?, cuando el joven rico, que dice había recibido muchas heredades, vino a él, ¿no es cierto?, y el Señor le dio el mandamiento de dar todo eso a los pobres, el Señor no lo censuró, ¿no es cierto?, no lo censuró sino por tener en primer lugar, no tener en primer lugar a Dios. Entonces, eso es, no sé, los chilenos, la chilena, la gente de clase media especialmente, ¿no es cierto?, esas familias que se han esforzado, han crecido y con esfuerzo tienen una segunda vivienda. Oye, hay personas que tienen una segunda vivienda, ¿no es cierto?, pero no es por lujo, sino porque la necesitan para poder complementar sus pensiones que son miserables, la necesitan, ¿no es cierto?, para complementar sus ingresos que no les alcanzan para llegar a fin de mes. Ahora, no es mucha gente. La función social de la propiedad, Rodolfo, es un peligro, y hay que decirlo en todas sus letras. Es un peligro atentatorio a la libertad que usted tiene sobre su inmueble, sobre el inmueble que usted podría tener, sobre los que tienen otros inmuebles que podrían ser expropiados, etcétera, etcétera. Ya estamos terminando ya nuestro programa, Rodolfo, se pasa muy rápido, sí. Y me gustaría compartir con nuestros amigos fechas importantes, momentos importantes. Por ejemplo, tenemos el 26 de agosto comenzó la propaganda electoral para lo que es este plebiscito, el 26 de agosto. Pero viene el 25 de septiembre. El 25 de septiembre, como tú bien decías, comienza la franja electoral. Además, el 3 de octubre, el CERVEL publica en su sitio web las nóminas de los vocales de mesa. Ojo ahí, ojo con las personas que podrían, ¿cierto?, ser posibles vocales de mesa. El 3 de octubre, en la página web del CERVEL, van a estar publicados entonces quiénes podrían ser estas vocales de mesa, ¿cierto? El día 5 comienza el periodo de presentación de excusas de los vocales de mesa. O sea, tenemos el 3 de octubre, entonces se publican, ¿cierto?, en el CERVEL quiénes son vocales de mesa. El 3 de octubre, el día 5 de octubre, comienza el periodo para que las personas puedan excusarse de no poder, ¿cierto?, participar como vocales de mesa. Eso es algo importante. El día 7 de octubre vence este plazo para hacer valer estos derechos. El día 7 de octubre. El día 10 de octubre se publica la nómina de vocales reemplazantes. Recuerde que si usted se justifica dentro del plazo, en este caso el 5 de octubre, se tiene que publicar una nueva, ¿cierto?, nómina con los nuevos vocales de mesa. El día 20 de octubre se publican los facsímiles, ¿cierto?, de cédulas de votación. Y el día 22 termina la propaganda electoral. El 22 de octubre entonces termina. Y aquí viene algo que se habla mucho en la universidad, sobre todo por los profesores constitucionalistas, que dicen, y la nación entra en un periodo de reflexión. O sea, del 22 al 25 no hay propaganda. ¿Por qué? Porque entramos en un proceso de reflexión, donde obviamente las botillerías están cerradas y los lugares de entretención también, para que la gente pueda meditar, ¿cierto?, en la opción de su sufragio. Y el día 25 se efectúa el plebiscito nacional. Estas son las fechas que yo quería compartir para que nuestros amigos estén claros, ¿cierto? Y sobre todo,
los que podían ser posibles, ¿cierto?, vocales de mesa para que se puedan justificar dentro de las fechas correspondientes. Rodolfo. Sí, bueno, como tú dices, ya nos estamos acercando al fin. A mí me gustaría, digamos, que reflexionaran, ojalá no en esos 3 días antes de la votación, sino que a partir de ahora mismo pudieran reflexionar los líderes de la Iglesia de Dios y los líderes de todas las corporaciones. A lo mejor algunos piensan que es prudente, que es políticamente correcto, dejar en libertad de acción, como el gobierno, que no está por el apruebo, por el rechazo, como se dice en la forma, aunque no es así en el fondo, pero no es así. Los líderes, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros de las iglesias cristianas tienen la responsabilidad de perfeccionar a los santos. Usted no puede dejar a los santos que ellos elijan lo que quieran. Usted tiene que orientarlos, tiene que enseñarles, tiene que discipularles, porque ellos no están en condiciones, ¿no es cierto?, de sopesar todas estas cosas. Y es necesario que lo hagan, porque la pérdida de la libertad religiosa no le va a afectar directamente al hermano evangélico que se sienta en la banca todos los domingos. Le va a afectar a usted que predica. Si el Espíritu Santo le dice, háblale el domingo en la predicación, háblale a mi pueblo sobre el matrimonio sobre la conducta homosexual, usted no lo va a poder hacer porque va a ir preso, va a tener un problema muy serio. Al final el Espíritu Santo se va a estar retirando de Chile porque ya no va a tener instrumentos, ¿no es cierto?, seres humanos que puedan predicar lo que dice la palabra de Dios. Es un tema muy serio, estimado Freddy, sí. Y con eso saludo y agradezco, ¿no es cierto?, nuevamente a Dios la oportunidad de que estemos conversando estas cosas que esperamos sean de bendición y de orientación para el pueblo evangélico, que es nuestra primera audiencia. Sí, bueno, la Biblia, la palabra de Dios dice que el que es espiritual discierne las cosas espiritualmente. Entonces, hablamos, ¿cierto?, a aquellos que obviamente disciernen las cosas espiritualmente. Me gustaría saludar a Chicho Lagos, que da una idea bastante interesante. Dice, estimados, ¿qué se cuenta sobre que los que van a hacer la Constitución podrán postular a cargos públicos o políticos después de un año? Mira lo que está diciendo, después de un año. Para más claridad sería mejor que lo hicieran después de 3. Eso sería mejor y más justo. Algo importante acá, algo muy importante respecto a lo que él dice, queda abierta la puerta para constituyentes, porque obviamente esto es una oportunidad para que los constituyentes, después de que puedan, ¿cierto?, terminar su trabajo, puedan postularse a otros cargos públicos. Lo encuentro bastante sensato que ellos, después de efectuar su labor, si es que, ¿cierto?, ganan la opción apruebo, después de 3 años pueden postular. Lo encuentro bastante sensato también. Chicho Lago dice, vamos por el apruebo, pero que sea con mayor claridad. Se entiende la postura, obviamente, y la libertad que cada persona tiene, pero obviamente se necesitan garantías. Y obviamente garantías que están hoy, más que ganarse, están en riesgo. Sí. Si me permite un par de segundos decirle a nuestro estimado internauta Chicho Lago, que esta libertad religiosa, de verdad, la pérdida de ella va a afectar primeramente a los pastores, pero en Chile también va a afectar a los profesores, a los periodistas, y ya le afectó. Fíjate que todavía no tenemos la nueva sexualidad consagrada en la Constitución ni en la ley, y ya le afectó a los humoristas. Sí, en realidad existe ahí una privación a la libertad, bastante, como se dice, bailando más fino, pero con una finalidad que es que la gente no hable, que la gente solo se dedique a una cosa y no diga más o no emita opinión, etcétera. De verdad, últimas palabras para ya finalizar, Rodolfo. Sí, decirle a las personas que, ¿no es cierto?, conversando la Constitución, no sé si sigue mañana viernes o no, estimado Freddy. Sí, tenemos para mañana. Ya. Mañana sí. sigue la conversación,
el debate, también podríamos decirlo, mañana a las 20 horas y el domingo a las 10 de la noche en estas mismas direcciones electrónicas. Nos vemos, Dios les bendiga, que lo pase muy bien, estimado Freddy, mañana junto a tu familia, a tus hijos, que tienes una empatía muy grande con ellos. Sí, bueno, damos gracias a Dios por el tiempo que nos da, también a todos nuestros amigos que se conectaron, que nos dejan sus opiniones. De verdad que nos anima poder sentir que ustedes están interesados en ir leyendo la Constitución. Recuerde, muy importante que usted se informe, que usted se oriente respecto a qué es lo que nuestra Carta Fundamental hoy establece. Así que, de nuevo, agradecemos a la radio Nuevo Amanecer del 103.3 que transmite para todo el litoral central, como también a la radio Presencia del Altísimo, que transmite la provincia de Quillota, Limache, La Cruz, Calera, Hijuelas y Nogales y todo su alrededor. Así que, de verdad, a todos los que van a escuchar este audio, ¿cierto?, este programa, les deseamos las más ricas bendiciones y nos están viendo el próximo, en este caso, mañana, a esta misma hora, a las 20 horas, en una edición más de nuestro programa, Conversando la Constitución. Muchas bendiciones.